noches a todos, bienvenidos de nuevo a este rincón del cinéfilo. Y hoy pues tenemos doble sesión, que además de comentaros la película Matrix de los hermanos Wachowski, os voy a comentar una película que yo llevo buscando desde hace ya bastante tiempo en formato doméstico, tanto en DVD como en Blu-ray, y hace poco que ha salido, afortunadamente en el Blu-ray he podido adquirirla. Cuando hice una de mis colaboraciones con mi amigo James Wallstein, estuvimos hablando de John Carpenter, que era uno de los últimos directores clásicos que hay en la historia del cine reciente, junto con Clint Eastwood, con Martin Scorsese, en lo que se refiere a la forma de narrar, a la forma de planificar sus películas, todas muy visuales, con una ambientación estupenda y una banda sonora compuesta por él mismo. Esta película yo la considero como una de sus últimas grandes obras, por no decir la última, y que seguimos notando que John Carpenter en sus películas, pues la verdad es que sigue siendo muy fiel a su estilo. Y esta es una de las películas en el que fue fiel al 100% a la manera de narrar que tiene, a la manera de planificar su estilo visual, a la textura de su fotografía, a una fabulosa manera de utilizar y de entender el formato cinemascope, y también de ambientar sus películas con una banda sonora compuesta por él mismo, muy atrayente, muy repetitiva, pero a la vez también que ambienta las películas, la verdad, de una manera soberbia. La película que os voy a comentar esta noche es una película rodada en 1999, que para mí supone la única inclusión en el cine de vampiros que tuvo John Carpenter y que para mí es su última gran obra. Os estoy hablando de Vampiros, de evidentemente John Carpenter, que es así como se tituló la película. Vampiros de John Carpenter, en los títulos de crédito iniciales pone John Carpenter's Vampires, pero bueno, la película es directamente Vampiros. La verdad es que tampoco se esmeró mucho en el título de la película, pero yo creo que con eso basta. La verdad es que Vampiros se ha convertido en una película de culto en los últimos tiempos, ya que pertenece a ese estilo de películas que el maestro John Carpenter narraba de una manera también muy clásica, muy parecida a los westerns que él solía ver de joven, como son las películas de John Ford, las de Howard Hawks, las de Henry Hathaway, y que tiene muchos puntos en común. El protagonista, lo que es la manera de ambientar la película, el protagonismo del paisaje y sobre todo como una hábil mezcla de géneros. Evidentemente, si estamos hablando de una película de vampiros, pues nos podemos enfocar que pertenece al subgénero de películas de vampiros dentro del género de terror. Pero en esta película de vampiros, la verdad es que John Carpenter hizo un sincero y muy grato homenaje a las películas de Howard Hawks, de los westerns de Howard Hawks, que él también estuvo viendo cuando era joven. Más concretamente os puedo decir muchas analogías que tiene con Centauros del Desierto, incluso con Río Bravo, precisamente de Howard Hawks. La película Vampiros sí que narra la historia, o argumentalmente narra la historia de un grupo de vampiros que digamos que se sitúa la acción en la América profunda y que el Vaticano, por así decirlo, paga a este grupo de vampiros pues para que vayan limpiando Estados Unidos pues de todas las sanguijuelas, que es así como les llaman, de todos los terrenos de la América profunda, de todos los pueblos, de todas las pequeñas ciudades, evidentemente pues como si fuera al más puro estilo de una road movie, es decir, una película de carretera donde los protagonistas van con sus medios de transporte de un pueblo a otro pueblo, pero en este caso tenemos a nuestro grupo de vampiros que lo que va haciendo es ir matando vampiros, sanguijuelas, como ellos les llaman, de ciudad pequeña en ciudad pequeña, de pueblo en pueblo, dejando un rastro de destrucción realmente espectacular y terrible. Y en eso la verdad es que la película cumple con creces como ahora veremos. Pero da la casualidad de que evidentemente este grupo de vampiros pagados por el Vaticano, por Roma, pues tiene un jefe, que es un sacerdote, que a su vez, evidentemente, si no habéis visto la película, os voy a revelar un pequeño spoiler, que está conchavado con el jefe de los vampiros de la zona donde se está moviendo Jack Crow, que es el protagonista de esta película, interpretado por James Woods, que lo que hace pues es llegar a un pacto para que los vampiros, y él sobre todo, que es el vampiro jefe, el vampiro maestro, pueda caminar sobre la tierra también incluso de día. Eso es a líneas generales lo que es el argumento de la película, pero que da para mucho comentar, ya que la película yo os digo que es una hábil mezcla de géneros. Tenemos una road movie, en el que los personajes se van moviendo estupendamente, pues a lo largo con sus furgonetas metálicas, con todos sus aparejos de combate, de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, hasta que llegan una serie de pueblecitos donde van haciendo matanzas de vampiros.
Luego también la película funciona perfectamente a modo de película de terror con grandes dosis de gore. Es decir, la película pues no escatima prácticamente efectos especiales en lo que se refiere a desmembramientos, en lo que se refiere a mucha sangre desparramada. Evidentemente, como una película de vampiros de prácticamente del siglo XXI debería de demandar. Es decir, los vampiros aquí no se comportan pues como personajes románticos, como pueden ser las películas de Crepúsculo, ni tampoco son personas que por el devenir del tiempo pues estén, digamos, estancándose en el instinto de vampiros, como por ejemplo el Brad Pitt o el Tom Cruise de Entrevista con el vampiro, o el Drácula de Francis Ford Coppola. Aquí los vampiros pues son bestias sedientas de sangre que lo único que van es en busca única y exclusivamente de víctimas. Es decir, que funciona también a nivel de película de terror y fundamentalmente funciona también a nivel de película de western. Es decir, como una especie de western, así decirlo, western crepuscular, donde los personajes lo que van precisamente es a atrapar, a matar a los indios, aquí sustituidos por vampiros, nosotros este pequeño grupo de vampiros, encabezado por James Woods y por Daniel Baldwin, creo que en la entrevista que hice con James dijimos que era Adam Baldwin, pero bueno, era Daniel Baldwin, de todos los hermanos de Alec Baldwin, en el que evidentemente pues van de sitio a sitio, de ciudad en ciudad, matando vampiros con sus jeeps, con una parafernalia, con ballestas, con escopetas, con pistolas, es decir, con una cantidad de armas bestiales pues para dar caza a todos estos seres de ultratumba. La verdad es que Vampiros de John Carpenter lo que más significa así como película es como un western. Es decir, desde la banda sonora, que está compuesta por el propio John Carpenter, donde nos da muestras de que evidentemente es un western, desde los primeros acordes de película, nos damos cuenta de que eso es un western moderno. Es decir, los vaqueros o los americanos, en vez de llegar al pueblecito donde están, por así decirlo, atrincherados sus enemigos, o al típico pueblo donde están los indios, llegan a un pueblo donde en vez de entrar en el salón a tener pues sus duelos, ya sean dialécticos o duelo a pistolas, con los demás vaqueros que estén en su contra, pues entran directamente a los saloon, por así decirlo, a oscuras, para matar única y exclusivamente a los vampiros. Es decir, esta película es una película del oeste con vampiros dentro. Eso es lo que realmente pretendía John Carpenter cuando hizo esta película, ya que quería rendir un claro homenaje a las películas del oeste de Howard Hawks, de John Ford. El personaje de James Woods, precisamente, es, digamos, un estereotipo muy significativo de lo que es John Wayne, muy similar a John Wayne en las películas de Río Bravo y de Centauros del Desierto, ya que evidentemente no sabemos absolutamente nada de su pasado, solo leves pinceladas alrededor de la película, sobre todo cuando coge a uno de los curas y le dice: mi padre fue transformado por un vampiro, mató a mi madre y luego yo tuve que matar a mi padre. Es decir, es un personaje que está precisamente marcado, como los personajes de John Wayne en Centauros del Desierto, en Río Bravo. Es decir, en Centauros del Desierto, acordaos que Ethan Edwards lo que estaba era marcado precisamente a lo largo de toda la película por unos hechos en el que los indios habían matado a varias personas de su familia y habían secuestrado a sus sobrinas. Pues aquí, evidentemente, el personaje de James Woods, en un claro paralelismo como en el de John Wayne en Centauros del Desierto, lo que es su familia no ha sido matada por indios, sino por vampiros. Es decir, nuevamente volvemos a la similitud, donde es una película del oeste en el que los vampiros han sido sustituidos, mejor dicho, los indios han sido sustituidos por vampiros. Pero que al igual que John Wayne en sus mejores interpretaciones, James Woods hace una interpretación muy fría, muy calculadora, muy ecléctica, muy hermética, muy encerrado en sí mismo, ya que es un personaje profundamente marcado por un pasado muy trágico, y prácticamente no da muestras de sentimientos en ningún momento. Por ejemplo, en el personaje de Centauro del Desierto, el personaje de Jeffrey Hunter, pues sí que se tiene pues más sentido, más sentimientos, o lo expresa de una manera mucho más, por así decirlo, más abierta, con todas las personas que va conociendo a lo largo de la película, en el papel de la chica, de la novia, de Vera Miles, que se enamora de ella y que quiere casarse con ella, y que hasta que no haya llegado precisamente con el personaje de Natalie Wood no ocurrirá lo mismo. Es decir, es Jeffrey Hunter en Centauros del Desierto el que sí que tiene sentimientos y John Wayne el frío. Pues en claros paralelismos con esta película, el personaje de Daniel Baldwin es precisamente el que muestra sentimientos. Él es el que se enamora del personaje de Cheryl Fenn, que es la prostituta que al principio de la película está en esa fiesta en el que están celebrando la matanza de muchos vampiros, James Woods y sus acólitos, por así llamarlos,
pero es el que única y exclusivamente muestra sentimientos de un modo más abierto. Digamos que son así personajes, el de Adam Baldwin, el de Daniel Baldwin y el de James Woods, los que, por así decirlo, se contraponen, son los polos opuestos son los polos opuestos, digamos, de una misma moneda, las caras opuestas de una misma moneda, pero que se complementan el uno al otro. Y luego está el tercero en discordia, que es evidentemente pues el cura, que no puede faltar en toda película de vampiros para rezar, para clavar estacas, pero que los curas en esta película sí que están vistos desde un punto de vista o enfocados desde un punto de vista un tanto cómico. Por ejemplo, el personaje al principio, que hace de cura antes de que fallezca en la matanza de los vampiros en aquel hotel de carretera donde están todas las prostitutas, con el elenco de personajes que forman el grupo de James Woods, de Jack Crow, que es el personaje, el líder de la banda, pues él pues está allí, es decir, con ellos, con las prostitutas, bebiendo, pasándolo bien, es decir, dándole como una especie de tono cómico a todo lo que es el conjunto, porque también acordaos en Río Bravo el personaje de Walter Brennan, que es, digamos, como la persona mayor que les va iluminando a todos ellos, el que es el consejero. Pues aquí en esta película, pues el papel del mayordomo, del cura, pues del sacerdote, pues no tiene una misión tan sumamente encubridora o cubridora de todo lo que son los acólitos del grupo, pero sí está ahí como para darles un cierto apoyo, es decir, en claro paralelismo también con otra película Howard Hawks que es Río Bravo. Es decir, fijaos que todos los y cada uno de los paralelismos que ha hecho James Woods para filmar vampiros no son pocos con las películas de John Ford o de Howard Hawks a que él quiso rendir homenaje. Y vosotros diréis, bueno, pero es que un homenaje es motivo ya suficiente para decir que una película es buena. Evidentemente no. Pero la película de vampiros de John Carpenter sí que está enfocada como esos westerns de Howard Hawks y de John Ford, pero está narrado con el pulso narrativo de aquellas películas. Es decir, un pulso narrativo que es sencillo, es pausado, pero no carente de ritmo. Es decir, toda la película no hay un solo bajón de ritmo. Y luego también otro paralelismo con esas películas está en la planificación visual, en el protagonismo que tiene, por ejemplo, todo lo que son los decorados y lo que son los exteriores, porque como buena road movie pues tenemos planos y plano secuencia de carreteras, de montañas, de desiertos, todo eso que hace que un western sea precisamente un western. Como película de vampiros no tenemos la típica Transilvania decimonónica, no tenemos el típico Londres victoriano también lúgubre y frío, no, tenemos directamente pues un desierto abierto, muy luminoso, con esa tierra color anaranjada. La película tiene un fuerte, no digamos Technicolor, no está rodada en Technicolor, pero con unos fuertes contrastes y saturación del color como aquellas, emulando al Technicolor. Y luego la verdad es que esta película tiene un villano realmente efectivo. Si en Centauros del Desierto, por ejemplo, teníamos al villano que era el indio llamado Cicatriz, y que era la persona que había capturado a las sobrinas y a la Natalie Wood de John Wayne, en esta película tenemos a Thomas Ian Griffith, un actor de una estatura tremenda, que le saca bastantes cabezas a James Woods, muy imponente visualmente, y que John Carpenter ha querido que visualmente sea un personaje impactante. Es decir, Thomas Ian Griffith puede estar rondando los 2 metros de estatura, con unos colmillos exageradamente grandes, con no una toga, sino con un abrigo negro que le llega hasta el suelo, con unos botines muy fuertes, con una cara pálida y el pelo largo. Es decir, es un vampiro de los de la vieja escuela. Es decir, los vampiros de esta película, algunos de ellos, ya no el protagonista Thomas Ian Griffith haciendo de Valek, el vampiro, no se comportan pues como los vampiros nuevamente de las últimas películas de Crepúsculo o de Drácula de Bram Stoker, sino que son auténticas bestias malignas. John Carpenter era un claro admirador de las películas de la Hammer de Terence Fisher, en el que la segunda película, Drácula, Príncipe de las Tinieblas, Christopher Lee, que ya comentaré esa película aquí en el canal cuando haga más películas de la Hammer, más comentarios, prácticamente no pronuncia palabra en toda la película, sino que es una bestia sedienta de sangre. Y aquí es lo que realmente aquel ha querido rendir homenaje a las películas de la Hammer, las películas antiguas. Es decir, aquí los vampiros no son románticos, son bestias sedientas de sangre. Es decir, en lo que refiere al argumento y a la focalización de los vampiros, lo que hace John Carpenter es narrarte la película desde un punto de vista muy directo. Es decir, no te va a, por así decirlo,
a desarrollar el personaje de Valek, es decir, el vampiro de Thomas Ian Griffith, que interpreta Thomas Ian Griffith, no te los va a evolucionar, como pueda ser un clásico vampiro con inquietudes, sino que lo que hace John Carpenter en su guión, lo que hace es mostrarte al vampiro como bestia maligna. Y para él ya es suficiente, porque toda la carga dramática la exponen los personajes de James Woods, de Daniel Baldwin y la chica Sheryl Fenn, que, si os recordáis, es la protagonista de la serie Twin Peaks de David Lynch, que aquí hace un papel, la verdad es que cortito, pero bastante bien interpretado, todo hay que decirlo. La verdad es que Sheryl Fenn en esta película está muy sexy, muy bien, y además todo lo que son sus rostros, sus expresiones, la manera en que ella se va transformando en vampiro, está realmente conseguido. La verdad es que en ese sentido John Carpenter se puede decir que es un muy buen director de actores, y con unos actores pues tan sumamente con registros incluso limitados, no James Woods, no hablo de James Woods, sino de Daniel Baldwin y de Sheryl Fenn, la verdad es que consiguió arrancar unas interpretaciones notables desde el punto de vista efectivo, es decir, no son unas interpretaciones muy buenas, pero para lo que es realmente la película, para lo que cuenta la película, es más que suficiente, es más que efectivo y más que efectista, se puede decir. También en esta película John Carpenter rinde homenaje a las películas de la Hammer en lo que se refiere a la iluminación y al uso del cinemascope. Es decir, el cinemascope, que es uno de los puntos fuertes en lo que se refiere a ambientación visual que tiene John Carpenter, en Vampiros la verdad es que no es una excepción y nos brinda un aprovechamiento del cinemascope realmente fantástico. Lo que es la iluminación, lo que son las panorámicas, la verdad es que está muy bien expresado, y en todo lo que es la fotografía, el formato cinemascope nos da muchísima información en pantalla. Es decir, esos desiertos áridos donde transcurre la acción, luego también todo lo que es el gore utilizado, que prácticamente inunda la pantalla, lo que es la matanza que tiene el lugar casi seguido a las primeras secuencias de la película, donde el grupo de James Woods está disfrutando de la victoria frente a los vampiros que habían encontrado en un pueblecito con todas las prostitutas, todo allí, y cuando entra Valek precisamente para vengar la muerte de sus compañeros, pues lo que hace es una masacre realmente extraordinaria. Cómo está utilizado el formato cinemascope para llenar la pantalla de sangre, de vísceras, de lo que es de muertos, de cadáveres, de una manera muy contundente y muy efectiva. La verdad es que en todo lo que son los planos, los contraplanos que hace John Carpenter, pues tiene el sabor de los clásicos. Es decir, esta película no tiene plano gratuito. Es decir, todo está meticulosamente estudiado para darle una efectividad, digamos, una contundencia y una brutalidad a todo lo que son las secuencias, que no plantea concesión, es decir, no hay una secuencia, digamos, de amor aislada, no hay un desarrollo de personajes en los que ellos se desarrollen, tengan un diálogo edulcorado. Es una película que va muchísimo al grano. Durante aproximadamente los 107 minutos de película, os lo voy a decir, en los 108 minutos de película, la verdad es que es prácticamente 1 hora 50 que se pasa volando. Todo lo que es el montaje, la manera de narrar tan efectiva, pero también tan sumamente llevada al grano de lo que es John Carpenter, te da la impresión de que no es un director, ni muchísimo menos, ya no lo fue en el pasado y tampoco lo es en Vampiros, un director que tenga personajes de relleno, que quiera intentar evolucionar personajes que no estén acorde con todo lo que es el conjunto del protagonista. John Carpenter es un director que siempre emplaza a los protagonistas y los rodea de algunos secundarios, pero que vayan a aportar algo a la trama. No tiene personajes de relleno. Y eso, en lo que se refiere a la narración, no es un lastre en ningún momento. John Carpenter es un director muy directo, que va siempre al grano, con una puesta en escena muy efectiva, y que ambientalmente se puede decir que son películas, bueno, esta película costó 20 millones de dólares, son películas que, aunque no tienen un amplio presupuesto, parece que han costado mucho más dinero de lo que en realidad son. Porque lo que es la puesta en escena, digamos que John Carpenter siempre ha sido siempre un director muy efectivo y que ha utilizado los mínimos recursos, como las películas también de la Hammer, como las películas de Howard Hawks o de John Ford, que tampoco muchas de ellas tienen un presupuesto exagerado, pero que el director tenía la suficiente inteligencia como para, con pequeños elementos, componer, por así decirlo, un cuadro pictórico, es decir, una obra pictórica, donde todos los elementos sí que estén encajados todos a la perfección. La verdad es que todo lo que son las secuencias de acción, lo que son los combates entre James Woods, sus acólitos, utilizando los jeeps para atrapar a los vampiros, el maquillaje de los vampiros muy efectivo, y todo lo que rodea a la ambientación
consiguen una película que más se inclina por el western que más por la película de terror, pero que es efectiva al 100%. Vampiros de John Carpenter para mí es la última gran película de uno de los últimos maestros, por así decirlo, del cine, más enfocados al cine clásico porque planificaba como los clásicos. Hoy en día, Martin Scorsese y Clint Eastwood, sobre todo Clint Eastwood, se le puede considerar como uno de los pocos últimos directores que narra el estilo clásico. También Steven Spielberg, por ejemplo, lo hace, Peter Jackson últimamente también, en las películas del Hobbit y del Señor de los Anillos, en King Kong, pero son directores que más se apuntan más a la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías, aunque luego también tengan la manera de narrar clásica. Pero Vampiros de John Carpenter, y John Carpenter en general, es un director que lo que hace precisamente es narrar al estilo clásico, pero sin la tecnología y los efectos visuales y efectismo del cine moderno. Es decir, John Carpenter es un director de la vieja escuela, por que así nos entendamos, y por lo tanto, él enfoca las películas desde el punto de vista clásico en lo que se refiere a puesta en escena, a dirección artística, a efectos especiales, a fotografía, a movimientos de cámara, a uso del color, al uso de la música, que sin ser muy estridente y compuesta por él mismo, ambienta lo justo y necesario en sus films. La verdad es que el uso de la música en las películas de John Carpenter y también en Vampiros es muy efectiva desde el punto de vista visual. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, viendo a James Woods cuando se aproxima con su grupo de compañeros, de acólitos, a lo que son las puertas ya digo, de los saloons de los pueblos para cazar los vampiros, evidentemente suenan unos acordes que recuerdan mucho más a una película de western. Es decir, se acercan y si os dais cuenta, James Woods anda como andaban, por ejemplo, Robert Mitchum, como John Wayne, es decir, seguro de sí mismo, con un gran altruismo, con un gran ego, como diciendo yo soy aquí el mejor y tengo que matar a todos los vampiros que pueda. Es decir, es un western clásico, narrado con un western clásico, pero no como película de calidad que rinde un homenaje, sino como película de calidad moderna que rinde homenaje a los antiguos, pero que también tiene calidad debido a que el pulso narrativo, el ritmo y la manera de narrar lo calca perfectamente bien John Carpenter. John Carpenter es un director que se empapó cuando era joven de los clásicos y digamos que en Vampiros hace un homenaje encubierto a ese cine antiguo, a ese cine de western narrado por Howard Hawks, por John Ford, de una manera muy clásica, con personajes todos muy crepusculares, con personajes como con doble trasfondo, que lo podemos ver en todo momento en la película. James Woods es un personaje frío y calculador, pero que también en determinadas secuencias nos deja entrever el hombre bueno que él es, sobre todo por ejemplo en la secuencia en la que él está con el sacerdote, con el jovencito que le ha puesto Maximilian Schell, que es el gran sacerdote, su gran jefe en el Vaticano, y cómo le hiere intentar sacando la información, pero cuando ya ese sacerdote ya ha hecho lo que quería, se comporta como una buena persona diciendo eres un buen hombre. Es decir, esa dualidad que tenían los personajes antiguos la vemos en el personaje de James Woods perfectamente y milimétricamente calculada. Y no es fácil hacer un homenaje a los clásicos sin entender cómo estaban narradas las películas antiguas. Vampiros de John Carpenter es una película recomendadísima para todo amante del western y también para todo amante del cine fantástico en general, porque la verdad es que hay que reconocer que lo que refiere a puesta en escena, a lo que es la ambientación, el maquillaje, el efectismo, la brutalidad de los combates, todo ello, lo directa que va la narración a su objetivo, hacen que la película se nos pase en un minuto, y han pasado 1 hora 50 desde el comienzo hasta el final, casi 2 horas, pero la verdad es que es una película realmente efectiva y una de las más grandes, para mi gusto, de John Carpenter, porque es la última gran obra donde recopila y donde hace sí, por así decirlo, una recopilación de todo el estilo narrativo que él quería copiar de los clásicos. John Carpenter y Vampiros es una combinación realmente fantástica, de la mejorcito o de lo mejorcito del cine de los 90, la última gran película de uno de los últimos, por así decirlo, maestros del cine clásico que, narrando al estilo de los antiguos de sus clásicos, nos brinda una pequeña joya del cine western, una pequeña joya de las rat movies y una pequeña joya del subgénero de terror o de vampiros. Vampiros de John Carpenter, una pequeña joyita que yo creo que lo tenéis que ver por al menos una vez en la vida, porque John Carpenter es un director de los que hoy en día, por desgracia, en Hollywood quedan pocos. Yo creo que si directores como John Carpenter hoy en día fueran algunos o muchos de los que
por así decirlo, ¿por qué no? Muchos que narrasen de una manera visual, que narrasen de una manera empleando el plano secuencia, las fuerzas del plano y del contraplano, la textura, el colorido, el uso fantástico del cinemascope, y con una banda sonora pequeña pero muy adecuada y que ambienta perfectamente la acción, estaríamos hablando de una situación en Hollywood hoy en día pues completamente distinta. La verdad es que ir hoy en día al cine y decir realmente qué película puedo comentar, es, digamos, un caballo de batalla. Yo muchas veces, ya me lo habéis dicho en algunos comentarios, ¿por qué no comento películas que están expuestas en el cine? Pues lo voy a decir, vamos, alguna vez lo he hecho y seguramente este fin de semana a ver si puedo pasarme por el cine y ver alguna película. Pero viendo las películas de esta película es del 99, casi 20 años atrás, ahora sé por qué me quedo en casa viendo joyas como Vampiros de John Carpenter. Porque el cine de antes es, voy a decir que bastante mejor que el cine de hoy, salvo evidentemente determinadas excepciones. Como John Carpenter y como Vampiros, hay poquitas películas de cine fantástico hoy en día que basándose más en el ordenador, en las rutinas gráficas, en los pijamas estos con sensores para que luego seas otro personaje, te vistan de mapache electrónico o cualquier cosa. La verdad es que lo que es el componente artístico se pierde un poco. John Carpenter era un director que artísticamente lo daba todo y que planificaba sus películas como en la vieja escuela, como por ejemplo hace Quentin Tarantino, porque es realmente lo artístico lo que le importa. John Carpenter, Vampiros, una película, una pequeña joyita 5 estrellas para uno de los últimos directores clásicos que hoy ya en día, por desgracia, no está activo como director. Vampiros de John Carpenter, una producción que sin duda podréis disfrutar si sois amantes del western, de las road movies y de los vampiros. Hasta mañana.